que tiene como objetivo académico y es conocer a través de su historia lo que es vivir con discapacidad visual. Por ello, le realizaremos algunas preguntas que consideramos puedan darnos un panorama general respecto a su experiencia. Entonces empezamos. ¿Cómo define usted la discapacidad visual y en base a su percepción, cómo considera que ve la sociedad las personas con ceguera? Bueno, es un poco complicado porque no nos toman en cuenta, como que no nos hacen caso y discriminan un poco las personas con discapacidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo inicia la discapacidad visual que usted experimenta? ¿Es congénita o adquirida? Es congénita, nací con esa discapacidad. Existen asociaciones y organizaciones no gubernamentales que brindan ayuda a personas con ceguera, como APET, AIRIS. ¿Usted conoce alguna de estas organizaciones que ayudan? ¿Ha recibido alguna ayuda de ellos? ¿Cree usted que esta influye en su vida? Coméntenos un poco, por favor. Conozco a PEC, he ido varias veces y me dieron manuales de aprendizaje de lectura braille, pero ahora por el tema de la pandemia la asociación está cerrada y no están atendiendo. Gracias. En base a nuestra investigación, hemos podido apreciar que al momento de realizar un trámite, en muchas ocasiones presenta dificultad al leer la documentación. ¿Qué opina acerca de que todas las entidades incluyan tipografía en braille? ¿Considera que esto es importante y facilitaría la comunicación? Sí, incluso hay aplicaciones para personas ciegas, pero lamentablemente las personas no están capacitadas para que nos puedan enseñar. ¿Cree usted que las autoridades están fomentando una buena labor en torno a la inclusión con personas discapacitadas visuales? ¿Por qué? Bueno, recién parece que se están informando, al menos yo en este rubro, ahorita, al principio tuve problemas con los fiscales, pero parece que ahora ya están entendiendo la situación y es por eso que nos permiten siempre y cuando tengamos el carnet de Conavis. Claro. Para finalizar la entrevista le tenemos una última pregunta en torno a las empresas. ¿Qué le diría a aquellas entidades que no brindan oportunidades laborales a personas con ceguera? Bueno, todos tenemos derecho a trabajar, porque la única dificultad que tenemos es que algunos de nosotros no podemos ver, pero igualmente deberíamos tener oportunidades para poder trabajar, así como las demás personas. También podemos hacer varias cosas. Sí, claro. ¿Algo más que acotar en torno a la entrevista? Bueno, agradecerles a ustedes, ¿no? Por preocuparse por las personas con discapacidades y averiguar más sobre sus casos. Muchas gracias por las palabras, gracias por el tiempo que nos brindó para responder las preguntas en esa entrevista. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Anthony. Gracias a ustedes. Bienvenida Eliana Angulo a esta entrevista que tiene un objetivo académico y es conocer a través de su historia lo que es vivir con diagnóstico visual. Para ello le realizaremos algunas preguntas que consideremos que pueda darnos un panorama general respecto a su experiencia. La primera es, ¿cómo define usted la discapacidad visual? En cierto modo es una dificultad que no te puede vivir una vida plena en su totalidad, ¿no? Y en base a su percepción, ¿cómo considera que ve la sociedad a las personas con ceguera? Somos pasados desapercibidos en realidad, porque a veces tal vez no tienen una forma adecuada de cómo tratarnos, ¿no? O tal vez a veces no nos creen, en muchos casos no nos creen que en realidad estamos discapacitados visualmente, ¿no? Y bueno, hay un poco de dificultad en cuanto a eso. 2. ¿Cómo inicia la discapacidad visual que usted experimenta? ¿Es congénita o adquirida? Es congénita. 3. ¿Existen asociaciones y organizaciones no gubernamentales que brinden ayuda a personas con ceguera, como la APEC e IRIS? ¿Conoce usted alguna de ellas u otra organización? He escuchado de la APEC.
pero gracias a mi familia no he tenido la necesidad de contar con su apoyo, contar con una ayuda de la PEC. Vale. En base a nuestra investigación, hemos podido apreciar al momento de realizar un trámite con muchas ocasiones representa dificultades al leer los documentos. ¿Qué opina acerca de todas estas entidades que incluyen tipografía en braille? ¿Considera que esto es importante y facilita la comunicación? Sí, en mi caso sí sería muy importante que las empresas cuenten con ese tipo de sistema para nosotros, porque en mi caso yo tengo que siempre estar con la compañía de algún familiar o algún amigo de confianza, porque sin esas personas yo no puedo movilizarme, ¿no? Ok, en la 5, ¿cree usted que las autoridades están fomentando una buena labor en torno a la inclusión para personas con discapacidad visual? ¿Por qué? No a nivel Lima en su totalidad, no. En cuanto a Miraflores es bastante inclusivo porque contamos con un sistema frailes en cuanto a semáforos. Y bueno, pero mi caso, si yo quiero movilizarme de manera distrital a otros distritos, por ejemplo, estoy bastante limitada. Tengo que contar con la ayuda de alguien o un familiar. 6. Para finalizar esta entrevista, le tenemos una última pregunta. ¿Qué le diría a aquellas entidades que no brindan oportunidades laborales a personas con ceguera? Bueno, en nuestro caso no estamos discapacitados en nuestra totalidad. Tenemos bastantes facultades que nos podrían permitir hacer muchas labores, pero siempre y cuando las empresas nos apoyen con un sistema, ¿no? Por ejemplo, el braille. Por ejemplo, si hubiesen laptops con sistema braille sería mucho más fácil para nosotros. No estaríamos a la par con las personas que sí tienen la capacidad de ver, ¿no? O en cuanto a una documentación braille también, ¿no? Creo que esas serían unas herramientas muy importantes para nosotros, para poder contar con un empleo. Gracias, Elena Angulo. Buenas tardes, ¿su nombre? Mi nombre es Carlos Flores. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Depende de cuántos años me pongan. No, tengo 28 años, aunque nos dicen que no parezco. Vamos a realizarle una entrevista basada en la discapacidad visual, ¿sí? Viendo sus problemáticas y sus soluciones. Primera pregunta es, ¿cómo define usted la discapacidad visual y en base a su percepción, cómo considera que ve la sociedad las personas con ceguera? La discapacidad, plenamente discapacidad es aquella que carece de algo, ¿no? Sí. Si hablamos visual es obviamente los ojos. Ese es un concepto fácil. ¿Cómo yo percibo a la sociedad ante con nosotros? En realidad, mala. ¿Sí? ¿Por qué? Ante muchas... En realidad es... encontrar la palabra exacta, es inconscientes. Por ejemplo, al cruzar la pista, nos ayudan algunos. Entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo inicia la discapacidad visual que usted experimenta? ¿Es congénita o adquirida? Diría que es adquirida al nacimiento, pues soy seismesino. Soy seismesino y posiblemente en la incubadora se haya afectado la vista derecha, que es donde yo tengo el mal. En la vista izquierda veo poquito, o sea, tengo un ojo malo y un ojo bueno. Ok, entonces vamos a la tercera pregunta. Existen asociaciones y organizaciones no gubernamentales que brindan ayuda a personas con ceguera como APET e IRIS. ¿Conoce usted alguna de esas organizaciones? ¿Ha recibido ayuda alguna de ellas? ¿Cree que esto influye en su vida? Me mencioné que es el APEC. APET e IRIS. El APEC es de España, ¿no? No, acá también tenemos el Perú. Aquí no, ya me he entendido, ya ves, me he enterado. Tengo entendido que no gubernamentales, no hay. La Unión Nacional de Ciegos, que está en Bolognesi, es una asociación, pero aquellos que no están registrados en aquello no son admitidos, no pueden entrar. Nos vamos a la pregunta 4. ¿Sí? En base a nuestra investigación hemos podido apreciar que al momento de realizar un trámite en muchas ocasiones presenta dificultad al leer el documento. ¿Qué opina acerca de estas entidades que incluyen tipografía en braille? ¿Considera que es importante? Es que sí,
para si hablemos con un plano de inclusión es lo mejor, ¿no? Pero escribir un documento... 5. ¿Cree usted que las autoridades están fomentando una buena labor en torno a la inclusión para personas con discapacidad? ¿Por qué? Para mí, si hablamos de la inclusión, fue hace el gobierno, ¿no? De Ollanta-Humala, ¿no? Yo creo que ahí más hubo un poco de la inclusión. Para finalizar, ¿qué le diría usted a aquellas entidades que no brindan oportunidades laborales a personas con ceguera? Que tienen que brindarla, y otro, que se cuiden porque hay una ley, la 365 tiene que darle el 5% tiene que ser de personas con discapacidad. Y no todos lo cumplen. No todos lo cumplen, pero es una cuestión de ellos. ¿Cómo define usted la discapacidad visual en base a su percepción? ¿Cómo considera que ve la sociedad a las personas cegueras, no? Bueno, es un poco difícil, ¿no? Porque mayormente pues no nos toman en cuenta, no nos hacen caso, ¿no? Y como que un poco discriminan a las personas con discapacidad. Gracias. ¿Cómo inicia la discapacidad visual que usted experimenta? ¿Es congénita o adquirida? Bueno, mi discapacidad fue por negligencia médica. Ajá. Tercera pregunta. ¿Existen asociaciones y organizaciones no gubernamentales que brindan ayuda a personas con ceguera como APET e IRIS? ¿Usted conoce alguna de estas organizaciones? ¿Qué ayuda ha recibido de ellas y cómo cree usted que está influyendo en su vida? Bueno, conozco a PET, pues, pero nunca recibí ninguna ayuda de ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no recibió la ayuda? Bueno, porque nunca fui tampoco, o sea, nunca fui, ¿no? Sí. Okay. Nos vamos a la cuarta pregunta. En base a nuestra investigación, hemos podido apreciar que en el momento de realizar un trámite en muchas ocasiones presenta dificultades para leer la documentación. ¿Qué opina usted acerca de estas entidades que no incluyen tipografía en el braille? ¿Considera que es importante facilitar la comunicación? Sí, incluso hay ahora aplicaciones para las personas ciegas, pero mayormente pues las personas no están informados, no están capacitados para que nos puedan enseñar. Cuéntanos un poco, ¿ha tenido una mala experiencia cuando ha ido a hacer papeles? Gracias a Dios no. No, todo bien. Todo bien, sí. Entonces nos vamos por la cuarta pregunta. ¿Cree usted que las autoridades están fomentando una buena labor en torno a la inclusión para personas con discapacidad visual? ¿Por qué? ¿Qué le puedo decir? Recién parece que están informándose, ¿no? Bueno, al menos yo en este rubro que estoy ahorita, al principio he tenido bastante problemas con los fiscales, pero me parece que ahora ya han entendido ese tema y pues ahora nos permiten, siempre y cuando tengamos el carnet de Conavis, ¿no? De Conavis. No, ¿nos permite poderle grabar un poquito el carnet? Sí. Graba el carnet. Este es el carnet de Conavis, ¿no? Sí. Mira, ahí tiene el nombre, el apellido de la persona y todo. Ya, gracias. Entonces vamos a pasar a hacer la última pregunta. Para finalizar esta entrevista, le tenemos una última pregunta en torno a las empresas. ¿Qué le diría a aquellas entidades que no brindan oportunidades laborales a las personas con ceguera? Bueno, creo que todos tenemos derecho de poder a trabajar, ¿no? Porque la única dificultad que pues nosotros, bueno, algunos amigos no ven, otros son de baja visión, pero igualmente tenemos, ¿qué le digo? Oportunidad para poder trabajar, ¿no? Así como las personas que ven, pues nosotros también podemos trabajar, sabemos hacer muchas cosas, ¿no? Hacer unas preguntas acerca de la discapacidad visual. Claro. Pregunta número 1 es, ¿cómo define usted la discapacidad visual en base a su percepción?
¿Cómo considera que ve la sociedad a las personas cegueras? Bueno, mira, bueno, de hecho que con cierta, con cierta preocupación en la sociedad. Si la pregunta es cómo ve la gente hacia nosotros, ¿no? Siempre con cierta preocupación, ciertas preguntas que se hacen, me está viendo, ¿cómo hará y cómo será su rutina? ¿Parará sentado? O sea, hay esos criterios, que es lo más lógico, ¿no? Ahora, en mi perspectiva, ¿cómo veo en mi caso? Bueno, en mi caso es nacimiento. Entonces yo practico. Ahora pasamos a la pregunta 2. Son 6 preguntas, ¿sí? La número 2 es, ¿cómo inicia la discapacidad visual que usted experimenta? ¿Es congénita o adquirida? Me parece que es congénita. Parece que es por parte de mi mamá y alguna generación muy atrás ya ha tenido ese problema. Porque dado el caso, somos 2 hermanos ciegos, ¿no? Después de 8 hermanos, somos 2 hermanos totalmente ciegos y una hermana que la única mujer que ve de una sola vista, ¿no? Perdona. Ve de una sola vista. Ya. Ahora pasamos a la pregunta número 3. ¿Existen asociaciones y organizaciones no gubernamentales que brinda ayuda a personas con ceguera como APET e IRIS? ¿Conoce usted algunas de ellas? He escuchado ¿Ha algo. recibido ayuda usted de ellos también? Creo que no. APET ¿O IRIS? IRIS. He oído, más yo no me he integrado mucho, pero sí sé que han estado apoyando. Lo que pasa es que nosotros como en mi caso, personalmente como músico, siempre he dependido de esta profesión, ¿no? Entonces, siempre cuando entro a la institución, lo primero que decía, yo quiero entrar pero para leer, porque ahí me encanta leer el braille, ¿no? Cualquier libro, cualquier texto, me encanta leer, ¿no? Entonces, más que nada por eso entraba a la institución, ¿no? Sobre todo de APEC, he escuchado mucho de APEC. Nos vamos a la pregunta 4, dice, en base a nuestra investigación hemos podido apreciar que al momento de realizar un trámite en muchas ocasiones presenta dificultades al leer el documento. ¿Qué opina acerca de las entidades que no incluyen la tipografía en braille? ¿Considera que es importante y facilita la comunicación? Sí, es importante, es muy importante porque también depende del momento, del estado de ánimo en que esté la persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a veces sí. Yo, por ejemplo, puedo sentir y digo, amiguita, ¿puedes leerme por qué hiciste el documento, no? Pero también tiene que, o sea, la persona que no ve tiene que darle confianza a las personas que también tienen tal vez ese deseo de ayudar. Y hasta de repente no se esperaban, pero si tú le hablas con confianza, ellos van a digamos, la sociedad va a entender eso. Pero si los dos, ambos tienen miedo, ¿no? Le digo, uy, pero ¿cómo le hago? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que dar la iniciativa? Es la persona con discapacidad. Ser un poquito más... de repente, como dice, más aventado y decir, aunque se equivoque, disculpe amigo, amiga, ¿puede leerme qué dice aquí o qué color es, por favor? Entonces, en cambio, si le pregunto, no, entonces también creas la... Ahora nos vamos a la 4ª pregunta. Sí. ¿Cree usted que las autoridades están fomentando una buena labor en torno a la inclusión para personas con discapacidad y por qué? Yo pienso que no todas, pero sí ha habido una buena intención por ejemplo, creo del gobierno anterior de Humala, por ejemplo, siempre me acuerdo que hizo ya la ley de discapacidad, todos los derechos de CONADIS, todo eso formado con muchos criterios que todavía, que desde luego no se está cumpliendo a vista cabal, pero creo que como todo, cuando comienza pues tiene sus baches, ¿no? Hay la intención, no de todos con la misma, no puedo decir que todos son, o algunos son malos, pero intento decir que no todos con la misma intención, porque tal vez por la falta de hacerse a la sociedad el sistema de tratar de apoyar con los demás, pero ya se está haciendo, paulatinamente se está avanzando. Como le decía yo anteriormente, ha cambiado la globalización y hay un poquito de concientización en la gente. Sí se está haciendo, lento, pero se está haciendo. Claro. Ahora nos vamos por la última pregunta. ¿Ya? Para finalizar esta entrevista le tenemos una última pregunta. A ver, diga. ¿Qué le diría a aquellas entidades que no brindan oportunidades laborales a personas con ceguera? Bueno, que hagan la prueba, que de verdad prueben cómo una persona ciega puede desempeñarse. Algo que es muy importante también, que las personas también, yo diría, no solamente el mensaje para las autoridades o las empresas que tal vez no dan trabajo a las empresas ciegas, sino también a las personas con discapacidad ceguera, ser un poquito más vivaces, mandarse o decir, yo sé hacer esto y demostrarlo. Porque es verdad, no es lo mismo que una persona que ve, te dice, tengo mi carnet y sé hacer esto, ¿no? En cambio, la persona ciega, así lo diga, el que ve, aunque digan ustedes que no, pero lo hará. Siempre va a haber esa pregunta, porque es extraño, no es común. En cambio, no hay, y los digo por experiencia, no hay como cuando uno demuestra su propio trabajo y te dicen, no, este es para eso.
Basada en las preguntas, número 1 es ¿cómo define usted la discapacidad visual y en base a su percepción, cómo considera que ve la sociedad las personas con ceguera? Personas discapacitadas de la visión, que somos personas pensantes, no tenemos la vista, pero pensamos y tenemos sentimientos. Muchas personas tienen todo completo, piensan que somos ciegos, no tenemos sentimientos, no pensamos, incluso hasta confunden que somos sordos y nos gritan. Ok, gracias. ¿Cómo inicia la discapacidad visual que usted experimenta? ¿Es congénita o adquirida? Bueno, adquirida. Adquirida. ¿Desde qué edad más o menos? Muy pequeña. Muy pequeña. Tercera pregunta. ¿Existen asociaciones y organizaciones no gubernamentales que brindan ayuda a personas con ceguera como APET e IRIS? ¿Conoce alguna de estas organizaciones? ¿Ha recibido en algún momento ayuda de ellos? Sí conozco, pero es mentira que ofrecen ayuda. De verdad que ayudarán entre ellos, se ayudarán, pero no a nosotros, a los que trabajamos en la calle. No. Sí conozco. Cuarta pregunta. En base a nuestra investigación, hemos podido apreciar que al momento de realizar un trámite de muchas ocasiones presenta dificultades al leer el documento. ¿Qué opina acerca de todas estas entidades? ¿Incluyen tipografía en braille? ¿Considera que es importante facilitar la comunicación? No todos saben leer braille o no todos saben manejar la tecnología. En todo aspecto, como en los profesores, debería de haber bastante comunicación con sus alumnos ciegos o videntes para que se puedan comunicar con los ciegos, ¿no? Gracias. La quinta pregunta, penúltima. ¿Cree usted que la autoridad está fomentando una buena labor en torno a la exclusión para personas con discapacidad visual? ¿Por qué? ¿Cree usted que las autoridades están fomentando una buena labor en torno a la inclusión de la discapacidad visual? ¿Usted cree que ellos están ayudando? ¿A la inclusión? Sí, a la discapacidad visual. Si ellos a ustedes los incluyen. Algunos, no todos. ¿Por qué? Casualmente porque no hay, desde el gobierno principal no hay comunicación con el ministro, con los profesores, no hay comunicación profunda para que puedan llegar hacia las personas ciegas. Capacitadas. Última pregunta. Para finalizar esta entrevista le tenemos una última pregunta, que es en torno a las empresas. ¿Qué le diría a aquellas entidades que no brindan oportunidades laborales a personas con ceguera? Que reconozcan la ley, ¿no? Porque hay una ley que los favorece a que ustedes. le favorecen a las personas discapacitadas visuales. ¿Algo más que agregar en torno a la entrevista? Que el gobierno se preocupe pues, por las personas con discapacidad visual